Estamos entonces, esta creo que va a ser la última entrega, creo que va a ser la última entrega de Con el corazón en la otra orilla, que estamos meditando acerca de Isaías, los dos últimos capítulos de Isaías 65 y 66. Recordemos que Isaías, al parecer, es un puente entre Génesis, los dos primeros capítulos de Génesis, donde no hay pecado, Isaías y Apocalipsis. Al parecer es un puente, ¿no? Estamos viendo cómo en la mitad de la Biblia alguien nos recuerda algo que pasó y algo que va a venir. Entonces Isaías tiene ese cometido, esa razón. La idea principal o desde donde comenzamos a tratar de entender es dónde está nuestro corazón. ¿Nuestro corazón está enraizado en esta orilla o está en la otra orilla? Obviamente que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos que, desde este lado de la eternidad, desde esta orilla, pero siempre tenemos que tener un ojo en la otra orilla. También que tenga que tengamos nuestra esperanza puesta ahí. La vida consiste en quiénes somos, cómo vemos las cosas, en qué creemos y en dónde estamos, y también las decisiones que tomamos. Desde el cara a cara o de redescubrir el corazón, entendemos que la autoridad interna es el corazón. Mm, Por eso fundamentamos todo desde el corazón. Y solo Dios, desde ese lugar, nos puede dar la mirada hacia la vida eterna. Por eso, sobre toda cosa guardada, hay que guardar el corazón, porque de ahí mana la vida. Y nos enfocamos más que nada en la presencia de Dios, ¿no? No podemos estar en otro lado que no sea donde está nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón concibe lo que atesora. El corazón, en el corazón nace, los hurtos, las maledicencias, las mentiras, nace todo en el corazón, dice Jesús. Las cosas buenas también. Entonces, hay un parir en el corazón, por decirlo de alguna manera, hay un fruto en el corazón de lo que se concibe, pero también lo que Dios concibe en su pueblo, lo que sea promesa, redención, palabras de ánimo, palabras de esperanza, también se gesta en el corazón y se vuelve presente cuando Él alimenta esa semilla. Ahora, si el tesoro nuestro es el corazón, o sea, de Jesús, el corazón se vuelve un vientre donde la vida, o sea, Jesús, que es la vida, esa nueva vida nace sin estorbo humano. Ya el cascarón de nuestra carne no estorba a esa nueva vida. Entonces, lo que Dios concibe en el corazón, a su tiempo va a dar a luz. Ya hemos sido concebidos como nuevas criaturas, estamos sentados con Jesús en los lugares celestiales, en un momento del tiempo, en un momento cronológico que ninguno de nosotros sabe cuándo. Eso va a ser una realidad. Mientras tanto, seguimos de este lado de la orilla tratando de entender cosas. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un poco eso. El tesoro concebido en el corazón. Isaías lo va a poner como un parto. Entendemos que de parte del Espíritu Santo es esta analogía o esta metáfora del parto de nueva vida. El tesoro verdadero nos orienta hacia la vida, hacia el consuelo de Dios. Los tesoros falsos en sí mismos van a revelar su castigo y el tesoro eterno determina nuestra morada final. Más o menos ese es el esquema de lo que voy a intentar compartir con ustedes hoy. Es muy interesante que nosotros hasta acá leímos y desde el versículo, bueno, leímos del 66, desde el 1 hasta el 9, la semana pasada.
Y nos habló acerca de que el hombre religioso construye muros, pero Dios busca corazones. ¿Dónde está el templo que me vas a hacer? ¿Qué tipo es? Si el cielo y el universo es mi morada, ¿qué templo me puede contener? Entonces, la religión ofrece ritos para controlar un poco a ese Dios, pero por lo contrario, el Evangelio abre el corazón de la persona para que Dios pueda habitar en él. Es todo lo contrario. El hombre intenta acaparar a Dios en algún lugar, intenta domesticarlo, atraparlo, tenerlo cautivo para conseguir lo que él quiere de ese Dios. Y Dios es todo lo contrario. Él dice, no, abrí tu corazón que yo voy a estar ahí. Por eso el capítulo 66 habla con una paradoja. El Dios infinito, que no cabe en los cielos, y sin embargo dice que puede encontrar reposo en un corazón humilde. Por eso el corazón es vientre, es casa, es altar, es todo a la vez. Cuando viene la palabra, y acá podríamos hablar de la parábola del sembrador, pero cuando viene la palabra, el que tiembla, o sea, el que tiene el terreno preparado para que la palabra entre, el que tiembla esa palabra de Dios, es ahí donde Dios quiere morar, es ahí donde Él se siente cómodo, es ahí donde Dios se saca los zapatos y dice, acá me quiero quedar, esto está bueno, poné la pava, vamos a tomar unos mates. Ese corazón es el que Dios quiere, no templos. Así que de esta manera vamos a entrar un poquito en lo que vamos a ver hoy. Voy a leerlo en la NTV del 10 al 24, Isaías 66, del 10 al 24. Ya vimos lo que era la concepción, el alumbramiento, y ahora vamos a ver algo bastante raro. A Dios como madre. Eduardo, ¿qué estás haciendo? Dios es femenino. Eh, Dios es Dios. Y habla que Él nos contiene como una madre. Las que son madres van a poder entender esto. Entonces vamos a leer del versículo 10 al 24 y dice así. Voy a leer la nueva traducción viviente, después mientras vayamos viendo por parte lo vamos a ver en la Reina Valera. Dice, alégrense con Jerusalén, gócense con ella todos ustedes que la aman y ustedes que se lamentan por ella. Beban abundantemente de su gloria, como bebe un pequeño hasta saciarse de los pechos consoladores de su madre. Esto dice el Señor. Yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella. Sus hijos se alimentarán de sus pechos, serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. Los consolaré allí, en Jerusalén, como una madre consuela a un hijo. Cuando vean estas cosas, su corazón se alegrará. Florecerán como la hierba. Todos verán la mano de bendición del Señor sobre sus siervos y su ira contra sus enemigos. Miren, el Señor viene con fuego y sus veloces carros de guerra retumban como un torbellino. Él traerá castigo con la furia de su ira y con el ardiente fuego de su dura reprensión. El Señor castigará al mundo con fuego y con su espada juzgará a la tierra y muchos morirán a manos de él. Los que se consagran y se purifican en un huerto sagrado con su ídolo en el centro, celebrando con carne de cerdo, de rata o con otras carnes detestables, tendrán un final terrible, dice el Señor. Yo puedo ver lo que están haciendo y sé lo que están pensando. Por eso reuniré a las naciones y a todos los pueblos, y ellos verán mi gloria. Realizaré una señal entre ellos y enviaré a los sobrevivientes que lleven mi mensaje a las naciones de Tarsis, a los libios, a los lidios, que son famosos arqueros, no arqueros de fútbol, arqueros
a Tubal y a Grecia y a todas las tierras más allá del mar que no han oído de mi fama ni han visto mi gloria. Allí declararán mi gloria ante las naciones, ellos traerán de regreso al remanente de sus hermanos entre las naciones y lo llevarán a mi monte santo en Jerusalén. Como ofrenda al Señor, irán a caballo, en carros de guerra, en carreta, en mula, en caballos, dice el Señor, camellos. Y nombraré a algunos de ellos para que sean mis sacerdotes y levitas. Yo el Señor he hablado. Tan cierto como que mis cielos nuevos y mi tierra nueva permanecerán, así también ustedes serán mi pueblo para siempre, con un nombre que nunca desaparecerá, dice el Señor. Toda la humanidad vendrá a adorarme, semana tras semana, mes tras mes, y cuando salgan, verán los cadáveres de los que se han rebelado contra mí. Los gusanos que los devoran nunca morirán, y el fuego que los quema nunca se apagará. Todos los que pasen por allí se llenarán de horror absoluto. Bueno, hasta ahí la palabra. Hay mucho para hablar, hay mucha metáfora, mucha simbología que está usando Isaías, que nosotros desde este tiempo tenemos que cruzar la brecha cultural, cruzar la brecha lingüística y tratar de entender qué significaba para los lectores de aquel tiempo para poder sacar la verdad espiritual que está atrapada en el texto. Entonces empieza diciendo, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que la amáis, llenados con ella de gozo. Todos los que os enlutáis por esa. Fíjense que habla de Jerusalén como ciudad, pero nosotros no generalmente no hablamos así de las ciudades. Aquellos que lloran por Córdoba, aquellos que se alegran por Córdoba, los que están en Buenos Aires, que generalmente no hablamos así de las ciudades. Y acá en el 11 dice, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. Sigue hablando de la ciudad como una madre. En los brazos, y acá hace la comparación, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. Y acá es donde la profecía, nosotros tenemos que ser un poco sabios en entender cuando está escrita la profecía, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Se cumplió esto? Que haya en ella, en Jerusalén, paz como un río y la gloria de las naciones como un torrente se desborda. ¿Pasó eso con Jerusalén? ¿Está pasando eso con Jerusalén? Si no es así, es futuro. En la antigüedad, acordémonos, primero, esto ya lo vimos la semana pasada, pero tengo que recordarlo. El parto en aquellos tiempos no había cesárea, era parto. Entonces era uno de los momentos más difíciles en la vida de una persona, el parto. Ahí se jugaba la vida de la mujer, del niño o de la niña que estaba por venir. Había dolor, había riesgo, había espera. Tuvo una situación bastante conflictiva en ese momento. Entonces, tenemos que irnos a aquel tiempo para el significado de un parto. Por eso cuando él dice que van a ser una nación sin dolores, culturalmente, para el que recibió de Isaías esta profecía, es imposible. Un parto sin dolores es imposible. Ahora lo miramos desde ahora y decimos, sí, puede ser, porque la hacen cesárea, la duermen parcialmente, no, los dolores vienen después de... Pero Dios está poniendo esto, dice, Sión o Jerusalén como una madre. Sión o Jerusalén como una madre que da a luz. Entonces, ahora tenemos que ver que algún día vamos a tener que hacer ese estudio de cómo Dios trata a Jerusalén. Es increíble, lo tengo hecho. Es increíble como cuando Dios trata a Jerusalén es como nos trata a nosotros. Es muy parecido cuando uno estudia exactamente cómo Dios habla de Jerusalén, cómo se refiere a Jerusalén. Bueno,
En la literatura profética, tanto Miqueas, Isaías y creo que en algunas partes de Ezequiel, habla de Sión o de Jerusalén como estéril, afligida, la que no puede parir, la que no puede tener hijos, pero se le promete descendencia. Otra vez, ¿esto es ahora o futuro? Yo intento entender con los pocos recursos que tengo, una neurona lisiada ahí, que esto es futuro, no es para nuestros días. Y que Dios, como vimos, nunca inicia un proceso para dejarlo inconcluso. No hay abortos en los planes de Dios. Entonces, esta ciudad primero tuvo un hijo varón, un hijo que iba a traer conectado, que iba a ser el rey eterno de esa ciudad. Entonces, este hijo varón, que también se habla en Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis 12:5 dice, un hijo varón que regirá con barra de hierro. Eh, Salmo 2 también. Entonces, tenemos que entender esto. El parto es con dolores. En nuestra cultura también, cuando algo es muy difícil, ¿qué decimos? Ah, fue un parto. Un trabajo que se te complicó, no, un parto. Hacer dieta, no, para mí es un parto hacer dieta. ¿Qué estamos diciendo? Es muy difícil. Entonces, en nuestra cultura tenemos eso. Y a veces lo magnificamos o lo romantizamos. El otro día, en una reunión con muchos pastores, muchos líderes, uno me dijo, bueno, hay que pagar el precio. Digo, bueno, está buenísimo eso que me estás diciendo, pero tengo miedo de que sea una frase hecha. ¿Me podés buscar en la Biblia donde dice que nosotros tenemos que pagar un precio para que se hagan las cosas? A veces nosotros vivimos en un mundo donde todo fruto parece depender del esfuerzo nuestro. Acá Dios dice, no, van a parir sin dolores. Un parto, nosotros pensamos que todo tiene que ser un parto de dolores, trabajos interminables, proyectos, expectativas, leyes, eh, contrato, todo tiene que ser con dolor para que dé su fruto. Hay que pagar el precio. En Cristo vivimos un nacimiento imposible nosotros. En un día hemos nacido. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende que en Pentecostés de repente nace la iglesia? En un día, en un momento, sin dolor. El Evangelio siempre nos va a recordar lo mismo. No es la fuerza la que da a luz, sino la fidelidad de aquel que concibió en nosotros, que plantó en nosotros la semilla de su reino. No es por esfuerzo nuestro. Entonces lo que Dios está diciendo acá es, miren, yo los voy a consolar. Yo los voy a consolar. Y acá vemos el consuelo maternal de Dios. Una cosa de loco, porque uno tiende a pensar a Dios como hombre, ¿no? Como la película En la cabaña aparece como mujer. Y acá tranquilamente podría ser esa mujer que aparece ahí, porque Dios nos está dando a entender algo, la ternura que solo una madre puede tener. Y Él dice así, así, así los voy a abrazar, así los voy a mimar, así los voy a tener, así, así van a estar conmigo. Entonces, Jerusalén como madre, otra vez, las ciudades no eran solo un espacio físico, eran madre de. Hoy en nuestros días, no sé si ustedes conocen cuál es la madre de ciudades. En Argentina, ¿cuál es la madre de ciudades? Hay hasta un estadio que se llama así, en esa provincia. El madre de ciudades. En Argentina, la madre de la ciudad es Santiago del Estero. Asunción es para Sudamérica.
porque Asunción es la ciudad más vieja de todo el continente. El asentamiento, de ahí salieron para fundar otras ciudades, las madres de las ciudades, y en Europa es Praga. Entonces se las conoce como madre de ciudades, ¿no? Como que está esa cuestión. Larry, maestro con el que estudio yo, siempre hace esa pregunta. ¿Dónde estaba tu mamá cuando vos naciste? Y uno dice, y estaba conmigo. Y bueno, Gálatas 4:26 dice, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. ¿Cómo madre la Jerusalén de arriba? Bueno, porque ahí es donde estamos nosotros ahora. Es ahí donde se dio, nosotros estamos sentados con Cristo en un lugar celestial, en la Jerusalén celestial. Ahí nacimos nosotros. Por eso, Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros. Gálatas 4:26, revísenlo. Entonces acá vemos cómo se encarna la ternura de Dios. La ternura de Dios, brazos mimados, que vamos a hacer contenidos, consuela como una madre, así os consolaré a vosotros, tomaréis, veréis, vamos, a ojo pelado, no va a haber necesidad de estar imaginándose nada, se alegrará vuestro corazón. Entonces, para una cultura como la nuestra, en la que buscamos identidad productiva, consuelo en los entretenimientos, en los celulares, en las redes, ternura en relaciones frágiles. Buscamos pechos, no sé cómo ponerlo esto sin que suene un poco vulgar, pero buscamos pechos sustitutos. El Martín Fierro diría, cada lechón en su teta es la forma de mamar. Cada lechón en su teta es su forma de mamar. Y bueno, ¿dónde estamos mamando nosotros la ternura, el consuelo, la identidad? El mismo Pablo dice, miren, hermanos, deseen la leche espiritual no adulterada. ¿De los pechos de dónde sacamos eso? No es que Dios tenga pechos, pero Dios, Él se autodenomina como el Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? El Dios de amplio pecho. El Dios de la teta grande. Suena horrible, pero eso es lo que está tratando de decir. No necesitamos otra cosa. Ese bebé que tiene una teta no necesita nada más que esa teta. Porque de ahí tiene todo el sustento, la ternura, el cariño, la identidad, tiene todo. Y conforme va pasando el tiempo, lo van descubriendo que esa leche materna es milagrosa para el que la toma. Entonces Dios está poniendo, que creó esa forma de alimentación, nos está poniendo a nosotros como que Él es esa madre. Por eso tenemos que ver de dónde te estás prendiendo. A veces le digo a Marina, voy a estar un ratito en el chupete, me voy a poner chupete un ratito. A veces el celular como que calma un poco la... No, miramos y estamos ahí en modo pavo, mirando videíto, pasando fotos, y ahí el cerebro se pone en modo stand-by, en modo pausa, y es como el chupete de los bebés, digo yo, ¿no? Que no, ahí, bueno, ¿en dónde encuentro consuelo? Esta es la pregunta que nos podríamos hacer dentro de esta profecía. Dios nos dice, miren, en aquel tiempo voy a ser como una madre para ustedes, no van a necesitar nada. Mi paz va a fluir como un río, mi ternura va a ser como una madre que los carga en sus brazos. Los voy a firmar en su identidad. Van a reverdecer en sus huesos, en mis rodillas van a estar, como para que nos hagamos la imagen del cuidado que Dios va a tener sobre nosotros. Bueno, eso va a ser, por lo que estamos viendo, va a ser en un futuro. Pero ¿qué tanto ahora vivo ese futuro? Con el corazón en la otra orilla, es la idea de decir, pero si Dios va a hacer eso, es porque ya es eso.
no va a cambiar. Hoy es esa, entre comillas, madre. Entonces, yo hoy, esa es la idea de poner el corazón en la otra orilla, con el que está en la otra orilla. El corazón tiene que afirmarse en ese lugar con las condiciones de ese lugar. A veces la carne lo que busca son 1000 brazos sustitutos. Me gusta, creo que ya se los mencioné, pero hay un libro que se llama El amor. eh, ya se me olvidó. Bueno, el autor lo que dice es que nosotros andamos detrás de amores baratos. Y nombra una serie de cosas donde digo, tiene razón, el amor perfecto de Dios está disponible para todos. Y a veces nos enganchamos con cada estupidez, con cada cosa que nos sacia, que hasta me doy lástima a mí mismo con solo pensarlo. Entonces tenemos la concepción, el alumbramiento, el consuelo maternal de Dios, y parece que este bebé, que somos todos nosotros, va a llegar a la casa. Me acuerdo cuando nació Gonzalo y Sofía, ese momento de la primera entrada a la casa del bebé, ese momento en que ya entra en el hogar, pues todo, anteriormente todo fue hospital, ya la ternura de la madre estuvo, todo, pero después hay un momento en que entran al hogar. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Esa entrada a la morada eterna. El destino eterno, cielos nuevos y tierra nueva como hogar definitivo. Primero el Señor va a venir con fuego. Fíjense, 3 veces aparece la palabra fuego. En la Biblia fuego siempre es juicio. Juicio de Dios es ira de Dios, pero la ira de Dios es fuego. Acá hay un contraste, ¿sí? De aquí que Jehová vendrá como fuego y sus carros como torbellino. ¿Qué quiere decir eso? Va a ser potente la cosa. Ya no van a ser carros, ¿eh? No sé cómo vendrá, pero para la gente de ese tiempo eran carros. Hoy si escribiría Isaías, me imagino que vendrá con tanques de guerra, con los aviones, bombarderos, como para dar la idea de que va a venir fuerte la cosa. Entonces, ¿por qué? Explicación. Sigue explicando. Jehová juzgará con fuego y con espada. En el Apocalipsis, ¿cómo viene Jesús? Vestido de blanco. ¿Y cómo están sus ropas? Manchadas de sangre. Con una espada de ¡Bah! Entonces, acá vemos el juicio sobre aquellos que no tienen la vida, que aquellos que no tienen a Dios como Padre, que no han o que se han dedicado a la idolatría comiendo ratas y haciéndose, purificándose con ese tipo de cosas y podríamos llamarlo cualquier tipo de barbaridades que podemos ver. Entonces, fuego 3 veces. 3 veces enfatiza la certeza de que va a haber un juicio. Y se entiende acá en lo que sigue, por una cuestión del PowerPoint, tengo que dividirlo en dos, la reunión de las naciones. Esto tiene mucha connotación con la gran comisión, con ir a las naciones y predicar el evangelio, ¿no? Acá nombra ciudades que para nosotros son chino básico, Tarsis, Fut, Lut, Tubal, Habán. Si nosotros buscamos, van a tener un significado. No tenemos tiempo para hacer esto. Entonces, fíjense que acá vamos a ver su gloria, todos vamos a ver la gloria. Los que en este tiempo se equivocaron de fuente, los que se equivocaron de Dios a propósito o sin querer, pero el juicio va a venir. Entonces,
los más lejos. Esto es importante porque de las naciones van a ir a Dios. Dios va a enviar a las naciones. Y acá en lo que sigue, y traerán a todos vuestros hermanos entre las naciones por ofrenda a Jehová en caballo otra vez. Me imagino que también ahora, si hubiera escrito Isaías, dirían en auto o en avión, a mi santo monte de Jerusalén. Lo interesante es que Isaías le está escribiendo al pueblo hebreo y acá Dios, si yo no entiendo mal, está diciendo que van a venir de todas las naciones y tomaré, dice el 21, también de ellos, ¿de quiénes? De las naciones, para sacerdotes y levitas. Otra vez, conectamos desde Génesis con los primeros sacerdotes que cuidaban, ¿se acuerdan cuando vimos ese estudio? Los primeros sacerdotes en el templo de Dios son Adán y Eva. Después se establece el sacerdocio con los levitas, después nosotros vamos a terminar siendo una nación, dice Pedro, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Y por último, en Apocalipsis dice que vamos a ser un reino de sacerdotes. Entonces, esto es una patada en el hígado para los judíos. ¿Cómo que de los gentiles va a haber sacerdotes? Ya desde este momento Dios estaba diciendo eso. Entonces, es algo para destacar que ya en Isaías aparece eso. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así, comparación, permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes va a haber una comunión. ¿Sí? De mes en mes, de día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí. Hay una fluidez en esto, no es que hay un compromiso, che, hoy tenemos que ir a adorar a Jehová. Se va a terminar eso. Va a ser fluido, va a ser, ¿cómo lo puedo explicar? Va a ser genuino, no va a ser algo impuesto, no va a ser algo que genere eh, tensión en uno. Vamos a querer estar con él. No hay otra forma de poder entenderlo. Y por último, dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá y su fuego ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre. Acá la cosa se pone heavy, pesadita. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros vemos ya en Apocalipsis también mucha muerte. No me voy a poner a discutir con nadie de los que creen que no hay infierno y todo eso, pero me van a tener que explicar algunos versículos si es que creen que no hay infierno, o por lo menos definamos lo que es infierno. Para mí, si ustedes quieren, después lo podemos ver, pero la definición de lo que es el infierno es segunda de Tesalonicenses 1 del 7 al 8. Lo vamos a leer, ¿por qué no? A vosotros que sois atribuidos daros reposos con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús. Esperen que esta versión no me gusta. Segunda de Tesalonicenses, dije. Sí, segunda de Tesalonicenses. Vamos a leerlo para que no. Porque a veces romantizamos, decimos, no, pero Dios no puede hacer un infierno. Bueno, entonces vamos a tener que encontrarle una explicación a este pasaje. Segunda de Tesalonicenses 1, de 7 al 8. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Para mí esa es la definición.
castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. En la Reina Valera dice, excluidos de la persona del Señor y de su poder. Eso es, para mí, desde mi punto de vista, infierno es separación de Dios. ¿Cómo lo pone Dios? Como el gusano que nunca muere. Como el gusano que nunca muere. Es duro, pero si nosotros nos ponemos a pensar, el gusano siempre está asociado en nuestros tiempos. Bueno, ya no se ve tanto, pero yo me acuerdo cuando era chico, en el campo, ¿no? Siempre había animales muertos, siempre había algo que se pudría. Los gusanos se veían seguido. Me parecía un guiso de arroz moviéndose, esos gusanitos. Bueno, a eso se refiere. Entonces, la imagen cultural es esta, un gusano que no va a morir. El gusano que tiene que ver está conectado con la pudrición, con lo que se corrompe. Entonces, yo hice mi tarea, ¿eh? Hice mi tarea. Busqué las veces que aparece la palabra, y no es tan complicado. Hay que ir a la concordancia, buscar la palabra gusano, y aparecen bastantes versículos bíblicos en donde aparece gusano. Cuando los conectamos, vemos los versículos que sí tienen sentido. Me encuentro con que Jesús utiliza este pasaje. No os hagáis tesoro en la tierra, ¿sí? Donde la polilla y el óxido corrompen. ¿Eh? La misma idea. El gusano es idea de corrupción. El óxido corrompe. La misma palabra. Entonces, no os hagáis tesoro en la tierra. En la tierra o sin Dios, el corazón se agusana. No va a ser el gusano no es solo futuro. Ya empezó. En algunos corazones se están pudriendo. Cuando dejen esta tierra, si ese corazón no es regenerado, si ese corazón no nace de nuevo, ese corazón va a seguir pudriéndose eternamente. Algunos hasta lo romantizan al infierno, dicen, no, yo prefiero estar ahí porque ahí van a estar todos los que son cool, los que son... no leíste la Biblia, no leíste la Biblia. El gusano que no muere va a estar ahí. Entonces, analicemos esto. Deuteronomio dice, plantarán viñas, mas no beberán el vino porque el gusano los comerá. Corrupción. Simboliza corrupción imparable. Job dice, mi madre eres tú, mi hermana eres tú. Al gusano le dice. Acuérdense que estaba gusanado algunas cosas. El gusano era compañero inseparable de él. El gusano es el compañero inseparable de qué? De la muerte. Muerte y gusano son uña y mugre. Entonces, Jesús dice el fuego que nunca se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, dando a entender el lugar, el Gehenna, el valle en donde tiraban la basura en aquel tiempo. Me imagino que habría fuego quemando la basura, pero también habría cosas podridas o llenas de gusanos. Esa es la idea, un símbolo de lo que va a pasar con aquel que no tiene a Cristo. En Hechos 12:23 dice, al instante el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios, expiró comido por gusanos. Y en Apocalipsis 14 dice, del 10 al 11 será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y el humo de su momento sube por los siglos de los siglos. No menciona a los gusanos acá, pero sí refuerza la idea del juicio que va a venir. No lo podemos esconder. Aunque Dios es un Dios amoroso, el Dios amoroso va a estar cuidando,
con toda su ternura, como nos presenta acá lo que es, con aquellos que decidieron estar con Él. Con los que no decidieron estar con Él, Dios no va a estar con ellos. Ausencia de Dios, infierno. Otra vez, pensemos en la imagen, imaginería que nos quiere brindar Isaías. Entonces, el gusano que no muere es corrupción eterna. Nosotros ya tenemos una simiente. ¿Qué dice Pedro? Incorruptible. La simiente incorruptible, la semilla, el semen, el que nació de nosotros, ya no se puede corromper, ya el gusano no tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver con nosotros. Por eso tenemos que pensar en el cielo como un lugar sin corrupción. Y como el corazón se orienta hacia su tesoro, nosotros tenemos que pensar en el tesoro como algo que no se va a pudrir. Y ese tesoro se llama Jesús. Hagan tesoros en el cielo. Miren allá. O sea, el hacer tesoros en el cielo quiere decir que estar con el corazón en la otra orilla, ¿o no? En el contexto de Isaías, el gusano es el destino de aquel que hizo del ídolo, del que comía carne de rata, del que se sentaba, se purificaba con un ídolo, es el destino de esa persona. Porque ¿dónde estaba su tesoro? Con el ídolo. Entonces Pedro nos habla de la simiente incorruptible. ¿Por qué? Porque ¿dónde puso el tesoro esa persona? ¿Dónde? En Jesús. Todo se conecta de alguna manera, ¿no? Para ir terminando, donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. A ver si puedo cerrar un poco la idea esta. Empezamos con la escena en donde Dios dice, ¿dónde me van a construir algo? ¿Qué me van a construir ustedes? Y acá Dios termina hablando de dónde va a estar Él, de qué va a ser Él, cómo lo va a hacer Él. Entonces, el parto ya está cumplido, ya los dolores de parto pasaron y tenemos el cielo nuevo y la tierra nueva. Jesús va a hablar de los dolores de parto, o sea, cronológicamente no hemos pasado los dolores de parto en la historia, no los hemos pasado. Pero acá Isaías ve un poco más allá, después de los dolores de parto, después del parto, ya cuando uno está en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Entonces, Dios concibe su reino en corazones humildes, lo da a luz por su poder, lo alimenta con su ternura y lo perfeccionará en donde, en cielos nuevos y tierra nueva. Ese nuevo ser necesita un nuevo ambiente. Ya tiene destellos el nuevo ser. Todos de nosotros tenemos un destello de de lo que va a ser. Todos nosotros, si oramos, si adoramos, si leemos la palabra, si estamos en comunión con Dios, vamos a tener destellos de esa ternura, de esa paciencia, de esa gentileza, de esa bondad, de ese amor, de todo lo que Dios es. Tenemos destellos. Bueno, esos destellos van a ser eternos y permanentes. El juicio de los gusanos lo absorbió Jesús. El fuego final de purificación ya no lo necesita el creyente, porque se adhirió, al haber creído en Jesús, se adhirió, nos adherimos a la justicia de Él. Ya no va a haber un fuego para nosotros. Entonces, todo va a desembocar en una visión mayor, cielos nuevos y tierra nueva, donde el shalom
de Dios va a ser ahí, completo, plenitud. Entonces lo que comenzó en un vientre humilde como el corazón, te va a terminar en un universo renovado donde la morada eterna de Dios va a ser con sus hijos eternamente. ¿Qué nos queda pensar? A ver cómo estudiar la Biblia de esta manera, agarrar pasajes extensos y poder meditarlos nos ayuda a poder ver cosas que de otra manera no las veríamos. Acá, estos dos pasajes, estos dos capítulos, son complicados por la terminología, por las ciudades, por lo que se habla, pero cuando lo desmenuzamos un poquito, concuerda con todo el mensaje de la Biblia. Está en sintonía con todo lo demás. ¿Y de qué nos ayuda? Nos ayuda a que nosotros estemos más afianzados, más seguros de que lo que Dios dice es verdad, aunque sabemos que es verdad, pero lo dice de muchas maneras distintas. Y eso acrecienta nuestra fe, porque esta revelación que Dios nos muestra acá, si la aceptamos, se convierte en fe. Y si vivimos por esto, entonces vamos a vivir por fe y vamos a agradar a Dios tratando de entender todas estas cosas, como Él las revela. Entonces, con esto vamos a dar por finalizado el hecho de poder ver los cielos y la tierra en Isaías. No hemos tocado muy por arriba otros pasajes, pero la Biblia está llena de estas imaginerías acerca de los cielos y la tierra nueva. Pero con el corazón en la otra orilla nos llevó cuatro etapas poder entenderlo, o a mí me llevó, ustedes capaz que lo entendieron antes. Eh, pero vamos a orar y después los quiero escuchar a ver si dejó algo esto, si, si me pueden complementar con algo que ustedes hayan pensado. Primero y principal quiero pensar en esas tetas equivocadas, ¿no? En donde nos nutrimos, en donde a veces intentamos nutrirnos. Y, y si Dios te muestra un lugar, una persona, una situación, una doctrina, bueno, es tiempo de tomar cartas en el asunto. Puede ser algo tecnológico, ¿de dónde te estás nutriendo? Aunque esto va a ser futuro, podemos empezar desde ahora a tomar medidas. El Dios de amplio pecho es para ahora. Nuestra identidad está en Él, nuestro consuelo está en Él, la ternura que buscamos en otras personas está en Él, la paz está en Él. Deseamos, como un niño recién nacido, que Él nos alimente. Deseamos, como el ciervo brama por las aguas, que Él nos sustente. Son preguntas que cada uno de nosotros tenemos que responder. Con la mirada en la otra orilla. No creo tener que orar por si estamos en idolatría o qué carnes estamos comiendo o en qué nos estamos santificando, purificando. No creo que estemos en esa situación. Pero sí podremos estar distraídos, porque el sistema de este mundo nos quiere distraer de esta verdad. Y ahí es donde tenemos que enfocar todos nuestros faroles, ¿no? ¿En qué me estoy distrayendo? Y otra vez, setear mi corazón, cuidarlo sobre todas las cosas
Y parte de ese cuidado es decirle a mi corazón, ojo, poné un ojo del otro lado. No le pongas todas las fichas a este lado de la eternidad. Papá, venimos en esta mañana con un corazón humilde. Nos humillamos delante de tu presencia. Y el cuadro que nos pintas es inmejorable. Nuestro futuro es inmejorable, papá. Que vos nos prometas que estás haciendo un lugar para nosotros, sabiendo que lo que hiciste acá es genial y probablemente te superes con lo otro y que nosotros ya tengamos parte en eso. Ayúdanos a no perder el asombro, a no dar por sentado las cosas, a seguir meditando sobre esto, a seguir masticando ese futuro que tenemos con vos. Te pedimos perdón si es que nos hemos distraído con algo en el camino, si hemos entrado en la feria de las vanidades para alimentar nuestros deseos y vos sabés que eso también está. No hay condenación, pero sí hay retraso en el crecimiento, entonces te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a poner los ojos donde los tenemos que poner, a alimentarnos donde nos tenemos que alimentar y a cancelar todo lo demás. Papá, si alguien nos va a engañar, que le cueste duro la derrota, que nos cueste, que le cueste engañarnos, que nos pongamos inteligentes, que nos pongamos vivos, que nos afiancemos, que nos paremos sobre la roca y que si el enemigo viene, que le cueste, no que seamos un pichón fácil de engañar. Te pedimos eso porque sabemos que en tus fuerzas es que los podemos lograr y no en nosotros. Te damos gracias por este estudio que pudimos hacer y descansamos en vos en todo lo que podamos haber visto. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén.